Hola a todas y todos. Bueno, continuamos con la materia. Hoy vamos a hacer un repaso rápido del texto de Abel Medina sobre presidencialismo y federalismo argentino. Es decir, que vamos a aplicar los conceptos que vimos a lo largo de la materia, especialmente en la última clase sobre el sistema de gobierno, lo vamos a aplicar al caso argentino. Si bien varios de estos temas ya los introdujimos cuando vimos a Oslak, e incluso fuimos haciendo referencias permanentes al trabajar los diferentes sistemas de gobierno. Bueno, ahora le vamos a sacar un poco más de tiempo y por sobre todas las cosas vamos a sentar las bases para las discusiones de clase práctica, ¿no? Me parece que empezamos una etapa de la materia donde los conceptos, las teorías que fuimos revisando empiezan a tener más familiaridad con nuestro día a día y podemos empezar a aplicarlos en nuestro contexto histórico, ¿no? Así que, si les parece, ya les voy compartiendo. Bueno, como les decía, es un texto sencillo, rápido, donde empiezan a tomar contacto con discusiones del día a día. Lo interesante de este texto es que a partir de todos los conceptos que fuimos viendo en la materia, se pueden aprovechar y hacer más y mejores análisis, entender mejor cómo funciona nuestro sistema de gobierno, el presidencialismo, y por sobre todas las cosas analizar con mejor detalle, con mayor detenimiento, la lógica del juego político. O sea, cuáles son los principales actores y cómo se mueven entre sí y cómo en conjunto van delineando, delimitando el proceso político. Por eso, en esta presentación no solo nos vamos a centrar en el texto de Abel Medina, sino también en una parte del capítulo 7 del manual de la materia que ustedes también tienen, que trabaja con un poco más de detalle esto que les digo, cuáles son los principales actores y cómo es el juego político. Ahora bien, sobre el presidencialismo argentino, son dos temas fundamentales que lo vimos ya. Por un lado, que se inspira en la lógica del constitucionalismo, es decir, el limitar la arbitrariedad de los gobernantes por medio de una constitución que definiera los límites legales de la acción del Estado y estableciera derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto lo vimos cuando vimos democracia, cuando vimos gobierno, cuando vimos a Oslak, ¿no? Esta idea de que a partir de la independencia lo que había que discutir era qué modo, qué sistema de gobierno había que darse para, por un lado, garantizar la soberanía popular, pero por el otro, evitar la tiranía de las mayorías, evitar que el presidente se convierta en un rey del cual nos habíamos independizado. Mismo tema que habíamos visto sobre el presidencialismo puro discutiendo el caso norteamericano, ¿no? Ahora bien, como también lo vimos previamente, este sistema de gobierno se tenía que construir a partir de un dato concreto de la realidad, que era la presencia y la preexistencia de las provincias a la nación misma, con lo cual había que buscar un sistema que integrara la necesidad justamente de centralizar el poder y fortalecer la autoridad de gobierno nacional, pero que se combinara con la inclusión de los gobernadores dentro del poder político nacional. Por eso, como vimos, insisto, ¿no? Lo vimos con Oslak, lo vimos cuando vimos la clase de sistema de gobierno, el federalismo que se construyó es uno que buscó el equilibrio entre la dimensión unitaria, los factores unitarios del país, es decir, esos que ponían todo el acento en la construcción de un poder central, y el factor federal, es decir, el que predominaba
la importancia de las provincias, de los poderes locales frente al avasallamiento de un poder nacional. Por eso habíamos dicho que se buscó instaurar una autoridad presidencial, es decir, un poder central, que dispusiera de un poder con plena capacidad para ejercer en todo el territorio el monopolio de la cuestión física y el monopolio de los recursos federales. Pero bien, para ello también lo que se logró es decir, bueno, ¿cómo incorporamos a las provincias? Bueno, con la que habíamos visto, por un lado se las incorporaba políticamente a través de las élites, ¿no? Conformando esa clase política que se iba a encargar del gobierno nacional. Pero por el otro, el formato, obviamente, que elegido fue el del sistema presidencialista federal, en el cual las provincias eran incorporadas con mucho poder a través de la Cámara de Senadores. Es así, entonces, que el presidencialismo argentino, similar al proceso histórico norteamericano, de hecho, se inspiran en ellos, lo que hace es combinar un poder centralizado con autoridad, junto con la incorporación de las provincias, y de ese modo romper el conflicto que prevaleció a lo largo casi todo el siglo XIX en la tensión nacional provincial. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En ese intento, habíamos visto, ¿no? Cuando yo les comentaba lo de Alberdi, que había que tener un poder lo suficientemente fuerte a nivel nacional para que pudiera controlar, pueda efectivamente todo el territorio, es decir, lograr en definitiva la construcción del Estado Nacional, pero por el otro tenía que ser lo suficientemente flexible para que las provincias no buscaran la autonomía y definitivamente decidieran incorporarse al gobierno nacional. En esa tensión entre un equilibrio siempre difícil entre una autoridad central y la presencia de las provincias, es que el presidencialismo, habíamos visto en Latinoamérica, pero en Argentina en particular, empieza a oscilar entre el exceso de poder o el déficit del mismo. Es decir, o se convierten o intentan aparentar ser gobiernos todopoderosos, o se convierten en todo su contrario, es decir, en gobiernos débiles e inestables. Bueno, en esa pretensión de evitar la debilidad, lo que fue pasando es que el presidencialismo, insisto, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, empezó a adoptar determinadas características que lo llevaban a tratar de fortalecer, aunque sea formalmente, las prerrogativas del presidente, de modo tal de dotarlo de mayor supuesta capacidad de gobierno. Por eso, en el texto de Abel Medina hay un recuadro sobre un concepto que trabajó O'Donnell, que es el de democracia delegativa. Es decir, como un sistema de gobierno en el cual, si bien existe constitucionalmente la división de poderes, en los hechos y a través de ajustes que se hacen en la Constitución o en las leyes, se le dota de mayor poder al presidente para que de ese modo pueda aislarse del resto de las instituciones políticas, ya sea el poder legislativo o el judicial, y gobernar sin, entre comillas, como dice en el texto, estorbos a su función. Esto lo presento nada más en esta clase, después lo vamos a trabajar más en detalle en las clases prácticas, porque bueno, nos da para discutir si ahí estábamos hablando de una democracia delegativa
o si estamos hablando de un presidencialismo delegativo, si se quiere, porque podemos hacer el ejercicio teórico-conceptual de comparar qué tan distinto sería una democracia delegativa con un, por ejemplo, sistema parlamentario de gabinete, como vimos la clase pasada, donde definitivamente el primer ministro tiene una concentración quizás mucho más importante del poder que la que pueda tener un presidente de una democracia delegativa en los términos de O'Donnell. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en las clases prácticas. Ahora bien, justamente este presidencialismo argentino se caracteriza por este federalismo que ya vimos, que podemos pasar rápidamente, es decir, ese resultado, ese acuerdo institucional que se plasmó en la Constitución de 1853, donde se resuelve el poder nacional y se incorpora a los poderes locales a través del Senado. Ahora, esa estructuración del federalismo argentino va a tener unas particularidades de movida muy diferentes a la que tiene, por ejemplo, o vimos con el caso norteamericano. ¿Por qué? Porque en esta cuestión, mientras el caso norteamericano, los estados retienen muchas más facultades, mucho más poder frente al gobierno federal, en el caso argentino, el proceso histórico llevó a que la relación de fuerzas fuese la inversa. Es decir, que el gobierno central tenga mucho más poder frente a las provincias. Tal es así que la ecuación de distribución de facultades entre la nación y la provincia será al revés, es decir, las provincias retienen todas las facultades que no hayan delegado a la nación, con lo cual es la nación la que absorbe en definitiva facultades que históricamente eran de la provincia. Lo vimos con Oxlack, era ese proceso de expropiación de facultades políticas, sociales, que hacían a la estatidad de este poder central. Pero bueno, decía que tiene unas características particulares, ¿por qué? Porque por un lado se da el centralismo económico, es decir, la principal fuente de recaudación de ingresos públicos se da a nivel central. Es el gobierno nacional el que recauda la mayoría de los fondos. Pero ¿cuál es el problema? Que el gasto sí está descentralizado. ¿Sí? Es decir, recauda la nación, pero gastan las provincias y los municipios. Pero eso da, ahora lo vamos a ver con más detalle, cierta dinámica a la disputa política, a la discusión en torno a los recursos, al cómo recaudar y en qué gastar, que lo hace diferente a otros tipos de sistemas federales donde quizás la capacidad de recaudación y ergo de definición del gasto está mucho más a nivel subnacional, como es el caso norteamericano o en otros países federales, son los estados y sus provincias los que tienen gran capacidad de recaudación, lo que los hace a priori menos dependiente de nación. Pero también vamos a ver que esta situación es lo que los hace tener cierta capacidad de negociación diferencial frente a la nación. Ahora lo vamos a ver. Como contracara de este centralismo económico tenemos un federalismo político, que quiere una descentralización política importante. ¿Por qué? Porque los gobernadores, valiéndose de su presencia en el Senado Nacional, pero también a esto le vamos a agregar a su presencia en la Cámara de Diputados, porque como yo les comenté en clases anteriores, la mayoría de los diputados que son del interior tienen más una
una vinculación, una dependencia política con el gobernador y no tanto con el pueblo que los eligió. Y eso lo vamos a ver con más detalle hacia el final de esta clase y también cuando entremos con más detalle en la próxima clase a discutir el tema de los partidos políticos. El tema de los partidos políticos como concepto y los partidos políticos en Argentina, que nos va a permitir identificar que efectivamente la relación de los diputados tiene más que ver con sus gobernadores, que son los que en definitiva los patrocinan para poder hacer carrera política, que con el partido nacional con el cual fueron elegidos. Pero bueno, por ahora nos quedamos con eso, es decir, que los gobernadores tienen importancia, tienen poder político porque tienen presencia institucional en el Senado. Y eso les da capacidad de negociación, ya sea para acompañar o rechazar las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, entrando más de lleno en esto, que es quizás la parte más dinámica y la que nos va a llevar más tiempo en la discusión práctica, ¿cuáles son los principales actores del juego político del presidencialismo argentino? ¿No? Este presidencialismo que tiene estas características de una centralización económica, un federalismo político, es decir, un descentralismo del poder político, donde los gobernadores son un actor político relevante, donde el poder ejecutivo es otro poder muy relevante en esta dinámica. Pero obviamente no son los únicos. ¿Qué otros actores del juego político tenemos? Bueno, obviamente están los partidos políticos, pero acá simplemente vamos a nombrar algunas de las características porque, como les dije antes, lo vamos a trabajar con más detalle cuando veamos partidos políticos, pero de movida tenemos un sistema de partidos poco institucionalizado. Es decir, ¿a qué nos referimos? Rápido. Es decir, que no hay la presencia de los mismos partidos durante importantes periodos de tiempo que hace que cada uno se constituya en relación con los otros. Es decir, que se pueda establecer una dinámica donde digamos que, bueno, el partido A se referencia en tanto se opone al partido B y también es distinto al partido C. Ejemplo concreto, o sea, trabajamos el sistema parlamentario inglés hablando sobre el Partido Laborista y el Partido Conservador. Bueno, ahí hay un sistema de partidos, habíamos dicho bipartidista, institucionalizado. Las relaciones se dan entre ellos. No pasa como estaría pasando en Argentina, donde depende mucho de elección tras elección cuáles son los acuerdos de determinados líderes que forman, crean partidos, se alían con uno, se alían con otro, y encima de esto hay que agregarle otra característica del sistema de partidos argentinos, que es su desnacionalización. Es decir, que es muy difícil, aún con partidos nacionales, como por ejemplo el PJ o la Unión Cívica Radical, que la cúpula nacional sea la que realmente importe, por ejemplo, para identificar o determinar los candidatos a nivel provincial. Y esto es lo que va a agregar una complejidad adicional a la dinámica política en Argentina. Es decir, que no es el Partido Nacional el que elige los diputados nacionales que tienen que trabajar en la Cámara de Diputados, lo cual hace que esos diputados no dependan tanto del Partido Nacional, sino que dependan justamente de quién los seleccionó. ¿Y quién los selecciona? Generalmente los gobernadores. Entonces, la dependencia política va a ser con el gobernador y no con el Partido Nacional. Y esto va a hacer que al interior de la Cámara de Diputados no tengamos esa disciplina partidaria que habíamos visto, por ejemplo, en el modelo inglés, y sin embargo, lo que va a suceder en Argentina es que el presidente no va a poder negociar los votos en la Cámara de Diputados solamente con el presidente o líder del Partido Justicialista
a nivel nacional, sino que va a tener que negociar con los gobernadores. No me quiero adelantar. Después tenemos el Poder Ejecutivo, que obviamente es uno de los actores más poderosos del sistema político argentino, por varios motivos. Uno tiene facultades legislativas, en dos sentidos. Uno tiene iniciativa, puede presentar proyectos de ley. Algo que es legislativo, mezcla no legislativo, que es la facultad de reglamentar leyes, y sabemos, después en la práctica les puedo dar más ejemplos, que en la reglamentación muchas veces se le termina de dar espíritu o sentido a las leyes, pero después también, y más importante, tiene la posibilidad de los decretos de necesidad y urgencia, es decir, facultades legislativas propiamente dichas, que van por fuera del Congreso Nacional. Obviamente no puede ser en materia tributaria, penal, de partidos políticos, y me está faltando un cuarto, que bueno, después me voy a acordar, tributaria o penal, de partidos políticos, bueno, no importa. Acuérdense este momento del video, así lo recordamos en la práctica. No legislativas, obviamente, hacen referencia a la administración del Estado Nacional, todo lo que tiene que ver con ser el administrador de los negocios nacionales. Y en tercer lugar, los poderes partidarios. Generalmente, ya sea previo o posterior, el presidente es jefe del partido político o de la coalición que lo llevó al poder. ¿Sí? Acá esta diferencia la habíamos trabajado cuando vimos los sistemas parlamentarios, ¿no? Esto sí, ¿qué pasaba en el sistema de gabinete? Habíamos visto que el primer ministro era el líder de su partido, ¿sí? Y habíamos visto que cuando yo les contaba el semipresidencialismo, que ahí dependía que si el presidente era el líder del partido, iba a tener más importancia o iba a tener una presencia institucional muy importante frente al primer ministro. ¿Por qué? Porque las mayorías legislativas que habían elegido al primer ministro le responden al presidente. Hemos dicho que cuando ese presidente no era el líder del partido, era muy probable que el primer ministro fuese el que tuviese más preponderancia. En el caso del presidencialismo y en Argentina, el presidente, si no era antes, se convierte en el líder del partido automáticamente. Así que eso obviamente le da mucho poder. A medida que yo voy contando estas cuestiones, vayan identificando, no se vayan ni mucho en el tiempo, vayan ejemplificándolo con el hoy, ¿no? Y particularmente vamos a tener que hacer ese esfuerzo, porque los textos que estamos leyendo son ya un poquito viejos. En Argentina, por ejemplo, el de Abel Mina creo que es del 2006, 2007. En el próximo tema vamos a trabajar sobre un texto que es del 98, 97, a lo sumo será del 99, con lo cual hablar de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos, que en ese entonces trataban de identificar como lo existente, bueno, se darán cuenta que todo eso explotó por los aires en el 2001 y bueno, a partir del 2015 y 2019, obviamente también estamos en presencia de otros partidos, de otras características, de otras dinámicas partidarias que nos obligan a, primero que nada, preguntarnos si tenemos un sistema de partidos en Argentina, y segundo, si podemos captarlo de una vez y para siempre, o tenemos que ser menos pretenciosos y tratar de entender que tenemos que hacer análisis más coyunturales, y a partir de ahí, bueno, ver en qué manera
la realidad se acerca a nuestros conceptos, o en definitiva lo que tenemos que hacer es modificar los conceptos para que se adapten a la realidad, ¿no? Así que vienen clases donde tenemos que tomar todo con pinzas. Después, obviamente, los gobernadores, por esto que les decía, los diputados de su provincia y los senadores le responden. Con lo cual, el presidente los necesita a los gobernadores para llevar adelante sus políticas. Esto, obviamente, les da poder a los gobernadores, porque el presidente me necesita, bueno, yo necesito al presidente. Va de la mano con la política partidaria la sobrerepresentación, algo les dije en las clases pasadas. Generalmente las provincias del interior están sobrerepresentadas. ¿Qué quiere decir? Que si bien Tierra del Fuego tiene 5 diputados nacionales nada más, lo cierto es que tiene mucho menos habitantes que la provincia de Buenos Aires, que tiene 70 diputados. Pero ¿qué pasa? Cada diputado de la provincia de Buenos Aires son necesarios muchos más votos que los necesarios para ser diputado en Tierra del Fuego, por un lado. Y por el otro, a pesar de ser mucho menos la población de Tierra del Fuego que la de Buenos Aires, Tierra del Fuego tiene 3 senadores y la provincia de Buenos Aires también tiene 3 senadores. Con lo cual eso les da una sobrerepresentación en el Congreso Nacional. Y después esto de la estructura del gasto que les comentaba en las filminas anteriores. Los gobernadores, ¿por qué tienen poder? Porque si bien no son los responsables de recaudar la mayoría de su gasto, sí son los responsables de ejecutar la mayoría de su gasto. Con lo cual, ya sea para llevar adelante políticas propias, locales, o para llevar adelante políticas nacionales, les da ciertos atributos de negociación con el gobierno nacional que los hace justamente pieza clave del juego político. Después tenemos el Congreso como institución. Y ahí es donde el presidencialismo en Argentina podría ser un poquito más débil si lo comparamos, si se quiere, con el presidencialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene pocas... a ver, lo voy a decir al revés. Quizás tiene facultades institucionales para ser más importante en el juego político, pero por práctica lo que sucede es que tiene un rol mucho más corrido, ¿sí? Delega mucho más en el Poder Ejecutivo, muchos de sus atributos, por ejemplo, podría ser el control del gasto, pero además lo que tiene el Congreso es que está debilitado institucionalmente, no tiene las capacidades técnicas para poder hacer cosas diferentes a las que hace. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los legisladores, aunque parezca extraño, duran poco. O sea, el periodo promedio de los legisladores en Argentina es mucho más bajo que lo que duran los legisladores, por ejemplo, en Estados Unidos, y ni que hablar en un sistema parlamentario, con lo cual hace que los diputados y senadores no tengan o no inviertan en esas facultades, esas capacidades necesarias para ser un actor más importante en el sistema de gobierno. Es decir, no invierten lo suficiente en tener mayores capacidades de, por ejemplo, controlar el gasto, de desarrollar mejores leyes, no depender tanto de la iniciativa del Ejecutivo y simplemente el Congreso convertirse en un aprobador de leyes, sino en el propio Congreso impulsar leyes que sean mucho más profundas, mucho más de fondo, e incluso que den menos margen al Poder Ejecutivo para reglamentarlas y ergo determinar de darle el impulso
las características de la política pública que va a terminar siendo implementada a partir de determinada ley. ¿Se entiende? Porque pues, generalmente las iniciativas que surgen del Congreso son muy laxas, están como muy abiertas, dejan mucho margen para la reglamentación al Poder Ejecutivo, con lo cual en ese sentido el Congreso pierde la capacidad de delimitar bien qué es lo que se quiere que se haga con esa ley, que le deja mucho margen al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, obviamente, fruto de sus facultades legislativas y no legislativas, es el que le termina de dar forma a esa iniciativa política que tuvo el Congreso. Y vinculado con el federalismo político, muchos de los diputados no tienen interés justamente en aumentar estas prerrogativas, estas capacidades institucionales del Congreso, por esto que les decía antes, le deben más su lugar en la Cámara de Diputados al gobernador y no al Partido Nacional. Ergo tampoco tiene una dependencia con el Poder Ejecutivo. Piensan su desarrollo político en función de su vinculación con el gobernador, con la política provincial y no tanto con qué pase a nivel nacional. Con lo cual, invertir en capacidad, en sacar mejores leyes nacionales, etcétera, 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 no le es rentable en términos políticos. ¿Por qué? Porque lo que le es rentable en términos políticos es ser más leal, si se quiere, o ser una pieza de los acuerdos políticos del gobernador al cual le debe su lugar. Después tenemos el Poder Judicial, que, bueno, ya sabemos que es bastante flexible a adaptarse al poder de turno. Sin embargo, tienen un poder mucho más oculto, que no está volcado quizás en los textos, que tiene que ver con la extorsión. Porque más allá que sí, que evidentemente se acomodan de acuerdo a los vaivenes políticos, lo cierto es que tienen un poder excepcional, que es el de poder subsistir a los ciclos políticos. Y hacerle juicio político y poder sacar a un magistrado de sus funciones es realmente muy difícil por cómo está conformado el Consejo de la Magistratura, donde justamente los jueces y la corporación judicial, a través también de los abogados, hace que las mayorías necesarias en el marco del Consejo de la Magistratura para poder destituir a algún juez sea prácticamente imposible. Con lo cual les da ese poder de decir, bueno, acomodarse a los vaivenes políticos, pero también justamente cuando cambia la marea, también hacen mucho ejercicio del poder que tienen para poder condicionar a los poderes salientes o incluso condicionar a los que se fueron para que una vez en la oposición tampoco puedan ser lo tan opositores que deberían ser para equilibrar el poder político en una democracia. También lo vamos a... Son todos temas que los estoy tocando nada más para que podamos trabajarlo con más detalle en un intercambio presencial. Después tenemos la burocracia, es decir, los organismos del Estado Nacional y de los estados subnacionales también, ¿no? De las provincias y los municipios, que una característica lamentable es que justamente es la baja capacidad técnica con que cuentan, ¿no? Tenemos, si bien hay áreas donde esas burocracias son más capaces, lo cierto es que por historia, por cortes institucionales y por esta lógica del proceso político donde muchas veces los pagos tienen que ver con lugares en las burocracias, hace que tengamos burocracias que no son muy capaces en términos técnicos, que haya habido mucha rotación y del mismo modo que vimos que no se invierte
en capacidades parlamentarias por la corta duración de las carreras legislativas, bueno, en las burocracias pasa algo similar. Los poderes ejecutivos, los altos funcionarios, los que vienen con la política, es decir, volvamos al texto de Max Weber, ¿no? Los funcionarios políticos, como sus carreras en el Ejecutivo son de corto plazo, no tienen los incentivos suficientes para invertir en que los funcionarios profesionales, es decir, los de la administración pública, puedan obtener las capacidades técnicas burocráticas necesarias que subsistan, que vayan más allá del tiempo en el que duran los funcionarios políticos, ¿sí? Y acá también lo vamos a trabajar un poquito en la práctica, ¿no? Fíjense, Max Weber estaba apuntando como que estas burocracias justamente cada vez eran más racionales, es decir, cada vez adoptaban más capacidades técnico-burocráticas, para la redundancia, y que el problema era que se iban a llevar puestos a los funcionarios políticos, es decir, a los políticos con vocación. Bueno, lo que en realidad estamos viendo en la actualidad es que ese fenómeno de construcción de burocracias fuertes, racionales, no se dio en Argentina, y quizás habría que repreguntarse si no se dio porque lo que pasó fue al revés de lo que temía Weber, es decir, qué impacto tuvo la política, los funcionarios no de carrera, sino los funcionarios políticos, en desincentivar, en frenar o imposibilitar ese proceso burocrático, esa racionalización que llevaba a que íbamos a tener organismos capaces de llevar adelante políticas públicas definidas por la política. Bueno, vamos a discutirlo. Es un tema de las próximas clases, y principalmente lo vamos a ver cuando veamos grupos de presión y actores de la política pública. Y por último, obviamente, dentro del juego político están los actores de la sociedad civil, que también repercuten, también entran en la negociación, acceden a la cúpula del Estado a través de mecanismos a veces más formales, a veces más informales, ¿sí? Recuerden que en una democracia la forma de acceso al gobierno se da a través de mecanismos formales e informales. Los mecanismos formales obviamente eran las elecciones competitivas que hacían que los partidos políticos puedan gobernar. Ahora, en la propia definición de régimen político sostiene la posibilidad que accedan, es decir, que puedan influir, que puedan negociar con el gobierno otros actores. En una democracia, los gobiernos están abiertos a escuchar a otros actores, a veces en ámbitos más formales y transparentes, y a veces en ámbitos más informales y oscuros, ¿no? Y bueno, las empresas sabemos muy bien que tienen acceso al gobierno, formal e informal. Ya sea, por ejemplo, cuando Alberto Fernández se junta con las cúpulas empresariales para trabajar en conjunto, para hacer un diagnóstico de la situación en el marco del coronavirus y pensar cuáles pueden ser los pasos siguientes para ir abriendo la economía sin que eso repercuta en la pandemia, o a veces tenemos sistemas, como lo vimos más claramente con el gobierno de Macri, donde los empresarios sacan ventajas sobre información secreta, sobre evolución de los bonos y endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo esos empresarios sacan ventajas de ese acercamiento privilegiado con el gobierno. Los medios de comunicación obviamente son otro actor clave, moldeando los temas de discusión, dándole forma a esa discusión. Tenemos los sindicatos y los movimientos sociales como otros actores
importantes del juego político dentro de un sistema presidencial de las características del argentino. Todos esos actores importan, no son, obviamente, los que están determinados en el marco de la Constitución, no son los actores institucionales que hacen al juego político, pero lo que nos traen a colación y nos obliga a tener cuidado es en no caer en la ingenuidad de creer que la política pasa simplemente por los ámbitos institucionales que dice la Constitución Nacional. Es decir, la política no pasa por un poder ejecutivo con un poder legislativo y un poder judicial que en el equilibrio de poderes que sostiene la Constitución Nacional y los procesos políticos que lo definen hacen las leyes, hacen las políticas públicas. No, lo que tenemos que empezar a entender como un paso adicional en nuestro proceso del análisis de políticas públicas es que el juego político va más allá de los ámbitos institucionales, o, pensándolo de otro modo, encarando de otro modo, esos ámbitos institucionales están poblados de otros actores políticos que, si no están identificados claramente en la Constitución Nacional, están presupuestos en la idea de democracia, en la idea de un gobierno, un Estado que escucha a una sociedad, que filtra las demandas y las convierte en políticas públicas. Esas demandas no solamente vienen de los partidos, sino que también vienen del resto de los actores importantes del juego político, es decir, de todos estos actores que acabamos de ver. ¿Cuáles son dos de los juegos más importantes? Bueno, se los había planteado un poco al pasar, e insisto, simplemente ahora se los voy a presentar, los vamos a trabajar con más detalle. Por un lado, el juego fiscal, ¿sí? Ya lo dijimos, el poder central, el poder ejecutivo nacional es el que recauda, ¿sí? Pero ese gasto se da a nivel subnacional. Con lo cual, los gobernadores disfrutan del beneficio político de gastar, ¿sí? Es decir, de llevarle a sus vecinos, de decirle, acá llegó la política pública, y no tener el costo de tener que a esos propios vecinos cobrarles para poder hacer política y llevar adelante políticas públicas. Pero también lo podemos ver al revés. También es cierto que muchas de esas políticas, como por ejemplo los servicios de salud, de educación, o obviamente de seguridad, hace que sean ellos los responsables de la calidad de esos servicios, y que tampoco tengan los recursos necesarios como para poder brindarlos de una mejor manera. Entonces, este juego fiscal entre necesitar más fondos de la nación para no pagar los costos de obtenerlos a nivel local, me da ventajas y desventajas. Y como necesito de la nación, recursos, el Poder Ejecutivo Nacional tiene ahí una fuente de negociación importante. ¿Para qué? Para que los gobernadores lleven adelante en su territorio las políticas que impulsa el gobierno nacional. Pero eso también es una debilidad para el Poder Ejecutivo Nacional, porque como los gobernadores lo necesitan a él para llevar adelante políticas, el Poder Ejecutivo Nacional también necesita a los gobernadores, ¿para qué? Para llevar adelante en el Congreso, para aprobar en el Congreso las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional. Por esto que les habíamos dicho que los gobernadores están sobre representados a través de sus legisladores, tanto diputados como senadores, en las cámaras nacionales. Entonces, de ese modo, se da que el Poder Ejecutivo
necesita a los gobernadores para que a través suyo los diputados y senadores voten las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, pero a su vez los gobernadores necesitan del Poder Ejecutivo Nacional para hacerse los fondos necesarios para llevar adelante políticas. Ya sea, los fondos necesarios van a ser para que el gobierno nacional destine parte del presupuesto del Plan Nacional de Viviendas en tal provincia, o para que el gobierno nacional, a través de los aportes del Tesoro Nacional, le gire plata constante y sonante directamente a los gobernadores, ¿no? Bueno, todo esto lo podemos ver con más detalle después. Es decir, como para concluir, presidente y gobernadores. No es que el presidente tiene que discutir con los líderes parlamentarios la política. ¿Por qué? Porque va a encontrarse con que el líder parlamentario de las mayorías dentro de la Cámara de Diputados y del Senado no tiene el control de todos sus diputados y los senadores. ¿Por qué? Porque los senadores de Formosa le responden al gobernador de Formosa. Entonces, el presidente de la Cámara el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos puede tener cierta ascendencia política sobre los senadores, pero cuando hace falta el voto de algo controvertido que necesita el Poder Ejecutivo, bueno, Alberto Fernández lo va a tener que discutir con Gildo Infran para que los senadores de Formosa lo acompañen. Y así pasa con muchos diputados que, si bien formalmente pueden formar parte del bloque de diputados del Frente de Todos, lo cierto es que es necesario el llamadito al gobernador para que acompañe. Y después está el juego del presupuesto, que va obviamente de la mano de lo que hablábamos anteriormente. El Congreso no tiene tiene las facultades, pero no tiene las capacidades suficientes para controlar la ejecución presupuestaria. Y acá yo me separo un poco de los textos, porque para mí no es una debilidad. Yo creo que justamente el Congreso no solamente no puede, por cuestiones materiales, controlar el presupuesto. ¿Por qué? Porque para controlar un presupuesto de las características de un presupuesto nacional, haría falta una estructura administrativa que convertiría en el Congreso en algo que no es decir, en un poder ejecutivo. Necesitaría tener unas facultades de control y de monitoreo permanente de ese presupuesto que es prácticamente inviable. Convertiría en el Congreso en algo que no debería ser, en vez de ser un ámbito de control político. Es decir, el Congreso tiene que controlar políticamente al Poder Ejecutivo, no administrativamente. O sea, justamente hay división de facultades entre lo que un poder puede hacer y lo que puede hacer el otro. Si el Congreso pretendemos que tenga mayores capacidades de control de la ejecución presupuestaria, bueno, yo creo que en definitiva lo terminaríamos convirtiendo en algo diferente a lo que debería ser. Es cierto, hay facultades de control de la ejecución presupuestaria, pero son ex post, que es la Auditoría General de la Nación, que llega con años de retraso. Bueno, obviamente, porque controlar online, si se quiere, la ejecución presupuestaria trae estos problemas, ¿no? De una estructura administrativa que convertiría el Congreso en otra cosa. Y en definitiva, a lo que le importa en el juego democrático al Congreso, es decir, si yo aprobé un presupuesto en el cual el Ejecutivo prometía la construcción de X cantidad de viviendas, lo que le importa al Congreso es si esas viviendas se construyeron, no cómo se viene ejecutando el presupuesto o si se quiere, cómo se licitó o no se licitó. Lo que importa es el control político de
el presupuesto, de la ejecución presupuestaria. Entonces ahí tenemos que matizar un poquito si es un problema que el Congreso no tenga capacidades de control de la ejecución presupuestaria. Con lo cual, ese segundo punto, ¿no? Si decir que el Congreso no tiene un peso y contrapeso en la actividad presupuestaria y hace que el Poder Ejecutivo sea el principal actor relevante en la ejecución presupuestaria, yo no lo veo tanto como una crítica, sino que lo veo más que nada como una condición material que hace a la ejecución de un presupuesto, ¿sí? El que tiene la responsabilidad constitucional y tiene las capacidades administrativas para justamente administrar el presupuesto es el Poder Ejecutivo, no lo tiene el Congreso. El Congreso hace leyes, es decir, hace la ley de presupuesto. Y es el Poder Ejecutivo el que tiene que ejecutar ese presupuesto. Después el Congreso tiene que controlar políticamente, lo hace. O sea, formalmente está la aprobación de la cuenta de inversión de gastos, pero claro, obviamente, cuando llega el mamotreto sobre la rendición del presupuesto, y siempre obviamente retrasado en el tiempo, hay pocas capacidades en el Congreso para analizarlo realmente. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver quizás con que se puede fortalecer, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto. De hecho, en los últimos años se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero para analizar, insisto con esto, para analizar políticamente el presupuesto, no se puede pretender que el Congreso Nacional tenga las mismas capacidades de administración y ejecución de un presupuesto que tiene el Poder Ejecutivo. Por la sencilla razón que, por un lado, estaríamos pisándonos en términos de cuál es la responsabilidad de cada poder, y en segundo lugar sería materialmente imposible que el Congreso, los representantes del pueblo puedan tener esa capacidad de administración. Pero bueno, lo vamos a ver con más detalle en nuestras clases prácticas. Para retener, bueno, lo que nos permite ver estos textos es que una cosa son las formalidades de los sistemas de gobierno, en este caso el sistema presidencialista, y cómo tenemos que empezar a matizar lo que se sostiene en la Constitución Nacional sobre cómo es el proceso político, para empezar a incorporar en ese análisis que el proceso político tiene características que no están formalizadas, que no están escritas en la Constitución y que sin embargo tienen el peso y la materialidad suficiente para que gran parte de nuestra vida está atravesada por políticas públicas, por políticas estatales, que no fueron el resultado del proceso político formal que establece la Constitución, sino que en su proceso, en su construcción, en su elaboración, intervinieron actores sociales, actores políticos que no están previstos en la Constitución, y que el modo en el cual se llevan adelante esas políticas, ese juego político, no necesariamente se da en la arena institucional del Congreso Nacional, no se da en la arena, en el proceso de formación política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que hay que incorporar otros actores como los gobernadores, como los movimientos sociales, la burocracia, los sindicatos, que también intervienen en ese proceso. ¿Sí? Proceso al cual empezamos a introducirnos, proceso al cual todavía nos va a faltar trabajar con más detalle sobre los actores fundamentales como son los partidos políticos, pero también vamos a ver con más detalle los otros actores como son los grupos de presión, las empresas, los medios de comunicación, las burocracias,
los sindicatos, que todos en conjunto van a entrar en este juego político, y ya sí, adelantándome, cuando vayamos de lleno a la unidad 3 y 4, es decir, cuando vayamos de lleno al análisis de los procesos de políticas públicas, vamos a tener ya más concreto, más detallado el mapa de los actores políticos relevantes y las arenas, el campo de juego institucional en el cual se van a mover. ¿Para qué? Para llevar adelante la elaboración de las políticas públicas. Así que, bueno, una clase muy de repaso esta, muy de presentación de los temas, y a lo largo de las próximas 2 clases práctico-teóricas vamos a profundizar, y es ahí donde pretendo que ustedes traigan ahora sí el contexto, el día a día, y podamos discutir sobre los ejemplos concretos que estamos atravesando, y que el coronavirus nos está trayendo los mejores ejemplos para poder trabajar estas temáticas, ¿no? Así que bueno, gracias por todo, nos vemos en la próxima clase. Saludos.